Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Frías y voy a hablar de secado y calcinado. El secado de sólidos. El secado de sólidos consiste en separar pequeñas cantidades de agua u otro líquido de un sólido con el fin de reducir o determinar el contenido del porcentaje de peso obtenido en una muestra. Las operaciones de secado. Existen varios tipos de operaciones que se diferencian entre sí por la metodología seguida con el procedimiento de secado. Existe el tipo por eliminación de agua de una solución mediante el proceso de ebullición en ausencia de aire. Y el otro es por eliminación de agua mediante absorción de un sólido. Y la otra es por reducción del contenido del líquido en un sólido, hasta un valor determinado mediante evaporación en presencia de un gas. Ejemplo de un procedimiento o práctica de secado. Se coloca el papel filtro que contiene el precipitado en un recipiente adecuado, previamente pesado, ¿no? Y se mete a la estufa generalmente a una temperatura de 110 a 135 grados Celsius. Se verifica una desecación, inicial durante un periodo de 1 a 2 horas y a continuación se enfría en un desecador y se pesa. Se vuelve a meter a la estufa aproximadamente media hora, se enfría y se repite la pesada, ¿no? Continuando de esta forma hasta obtener un peso constante. Las observaciones. Los sólidos que se secan pueden tener formas diferentes: escamas, gránulos, cristales, polvo, tablas o láminas continuas y poseer propiedades muy diferentes. La muestra que se seca puede soportar temperaturas elevadas o bien requiere un tratamiento suave a temperaturas bajas o moderadas. Cuando se realice un proceso de secado es importante tener la muestra bien identificada y pesada correctamente, así como monitorear los tiempos durante el secado. Los equipos de proceso y materiales para un secado de sólidos son los siguientes, ¿no? La báscula, el horno, las pinzas para secar el mineral caliente, ¿no? A continuación, Ernesto le va a hablar de calcinación. Yo soy Moisés Ernesto Rodríguez Flores, voy a hablar sobre la calcinación. La calcinación es el proceso de calentar una sustancia a temperatura elevada, ya sea a temperatura de descomposición o para secar el mineral, ¿no? Para provocar la descomposición térmica o un cambio de estado en su constitución física o química. Siguiente. Los tipos de calcinación, pues son sin modificar su composición química. Su fin es modificar las condiciones físicas del mineral, ¿no? Es el secado, calcinado. Con modificación química, pues pretende la descomposición química, también se le denomina tostación. Aquí cambia las propiedades químicas, no solo físicas. Los objetivos de la calcinación, pues es eliminar el agua presente como humedad absorbida, que pues es como sin cambiar las propiedades químicas, solo físicas, ¿no? También es eliminar el dióxido de carbono, el dióxido de azufre u otros compuestos orgánicos volátiles. Aquí entra el cambio de composición química. Para oxidar, calcinación oxidante, una parte o toda la sustancia, usando comúnmente para convertir menas sulfurosas a óxidos en el primer paso de recuperación de metales como el zinc, el plomo y el cobre, que se utiliza más que nada cuando es difícil extraer el mineral principal, ¿no? Por eso se utiliza lo que es la tostación. Ejemplo de un procedimiento o práctica de calcinación, cuando el precipitado deba convertirse a una forma más apropiada para poder pesarlo, ¿no? Lo usual es que se requiera calcinarlo en una mufla. Es como el horno, pues la mufla, la que salía en las imágenes de ahorita. Antes de realizar esta operación se coloca el crisol en forma vertical sobre una tela de asbesto y se calienta suavemente con un mechero a fin de eliminar el agua e iniciar la calcinación del papel filtro. Posteriormente se coloca el crisol ligeramente inclinado sobre un triángulo de porcelana y se continúa el calentamiento directo sobre él hasta la casi total carbonización del papel.
Siguiente, compañero. Un ejemplo de un procedimiento o práctica de calcinación. ¿Cómo calcular? Normalmente los cálculos se realizan a fin de dar, bueno, un ejemplo de un procedimiento o práctica de calcinación. Cuando esto se logre, se coloca el crisol que contiene el papel filtro con el precipitado de un crisol que funciona como camisa y que evita que el crisol con el precipitado se contamine con el piso de la mufla. A continuación se introduce a la mufla el crisol con su camisa a la temperatura requerida, la cual depende del precipitado. Durante media hora se enfría y se pesa. Se vuelve a meter a la mufla durante 15 minutos y se repiten las operaciones de sacar, enfriar y pesar hasta obtener un peso constante. Ahora sí, compañero, siguiente. ¿Cómo calcular? Normalmente los cálculos se realizan a fin de dar un resultado con base en el porcentaje. Generalmente la sustancia que se analiza se pesa en forma distinta a la forma que se requiere para los resultados. Por tanto, es necesario calcular el peso de la sustancia deseada basándose en la estequiometría y en el peso del precipitado. Enseguida, compañero. Mi nombre es Aram Brockman y voy a hablar sobre el horno Cuba. Estos son hornos que se utilizan para la reducción de oxidación de metales, matifican por fusión de minerales sulfuros y aún para descomposición de carbonatos, que es la calcinación. Los materiales a cargar pues se cargan por la parte superior del horno y los productos se extraen por la parte de abajo, como se ve en la imagen, que es donde dice que es la zona de precalentamiento, y es donde se vierte el mineral. La zona de reacción de la calcinación, que es la del centro, donde está toda la temperatura y eso, y abajo la zona de enfriamiento, donde ya sale una descarga. Entonces, el enfriamiento se hace por medio de gases de combustible y de aire. ¿Puedes cambiar, por favor? Mi nombre es Miguel Monroy y les voy a hablar un poco más sobre lo que nuestro compañero está presentando sobre el horno Cuba. Su altura predomina a cualquier otra de sus dimensiones. Esto quiere decir que la posición de lo que es su cuerpo es vertical. Aquí, como podemos ver una imagen, ¿no?, que se observa el cuerpo de este horno en vertical. Y en la parte inferior se encuentra el crisol, que se recuperan los productos líquidos y se da el caso. Acá podemos ver en la imagen igual cómo es que está el crisol. La selección transversal de un horno de Cuba puede ser una circunferencia, una elipse o un rectángulo o un cuadrado, varía su forma, en donde la selección de longitudinal varía también según sus cambios de volumen y de experiencia la carga en su paso a través del horno. Así, si los materiales apenas sufren variación de volumen en su caída, la selección longitudinal prácticamente es rectangular. Ahí les voy a hablar sobre los factores que afectan al funcionamiento. Uno de los factores que afectan este funcionamiento del horno para la fusión y reducción de óxido es el proceso característico de la operación continua y la contracorriente de carga sólida, donde hay un descenso de gases calientes ascendiendo a lo largo del horno. Esto origina una eficiencia en el aprovechamiento de calor que varía entre 50 y 60% de los principales factores que afectan este funcionamiento. Uno, tenemos que es la cantidad de calor que requiere la carga para ser transformada. El dos, tenemos el control de la escoria a formar con los materiales en el que estos se carga. En la tercera tenemos que son las características físicas de la carga, ya sea el tamaño, su naturaleza, la forma, la superficie de la carga, etc. Siguiente. Un procedimiento pequeño para calcinación por horno Cuba serían los siguientes pasos, que es precalentamiento hasta 800 grados centígrados, gases en anticorriente, no hay calcinación,
ni combustible del coque. Se quema el coque y se descompone la caliza a una temperatura aproximada de 1000 grados centígrados. Gases a temperatura de 900 grados centígrados. Y el enfriamiento por aire en contracorriente, la cual sale a 100 grados centígrados, hace una combustión completa del aire, y el aire en exceso del 25%, la caliza al 100%, el coque al 100%. No hay pérdida de calor por las paredes del horno. También, pues esta es una estimación, ya que es dependiendo de la capacidad que tengamos el horno, es la pérdida que vamos a tener, y pues más que nada los números vamos a variar porque realmente nunca vamos a poder estar en 800 grados centígrados como lo dice el precalentamiento. Realmente tendríamos que variar esa temperatura dependiendo de la capacidad, ya que hay mucha pérdida de temperatura durante el proceso. Y esta es una de las bibliografías donde utilizamos para obtener información para la presentación. Y esto sería toda nuestra parte.